Están viendo, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, mire que ya es otro tablero. El que quiera entrar acá me dice, voy a entrar siquiera uno de ustedes en la lista. Profe, usted mismo puede generar el link. Ahí donde dice invitar a alguien, dale clic. Sí, generar el link. En los tres puntitos, creo que es. Ah, Sofía muy, Sí, muy donde inteligente. dice crear vínculo para compartir. Vínculo para compartir. Ah, qué bien, Sofía, muchas gracias. Crear vínculo para compartir. Luego, ¿qué digo ahí? Vínculo de uso compartido desactivado, lo activo. Y ahí está. Ah, muy bien. Copiar vínculo. Ah, y si lo mando por el WhatsApp. Ah, no, si lo mando por ese chat, ¿cierto? Mejor. Sí, profe, más fácil. Qué bien, Sofía. Muchas gracias. Todos los días se aprende. Qué bueno, ¿cierto? Ahí está. Fabuloso. Listo. Entonces, mire trato de tenerla como más organizada. Mire, intento pues cada vez más organizarlas mejor. Vea, está más bonita. ¿No les parece? Clase número 4, marzo 12. Trata de mostrar eh, mayor organización porque si no, acá nos enredamos con esto. ¿Cómo la ven entonces? Bueno, entonces íbamos en esta primera esa positiva que damos la clase pasada. Están viendo, ¿cierto? Ahí, estamos mirando el movimiento rectilíneo. ¿Cómo está el audio? Bien. Bueno, entonces, Sí, profe, está bien. están diciendo, por favor, porque a veces se interrumpe esto. Entonces, el movimiento rectilíneo o unidimensional, eh, podemos tener un registro discreto continuo de la posición de una partícula, de un cuerpo, de un objeto, de lo que vamos a decir nosotros, que vamos a llamar, pero normalmente estamos mirando es el movimiento de una partícula. Puede ser un cuerpo, pero representamos de ese cuerpo, identificamos en ese cuerpo una partícula y queremos mirar el movimiento de esa partícula. Puede ser un cuerpo de extensión finita, obviamente no hay partículas, ¿cierto? En la naturaleza. Todo tiene tamaño, ¿cierto? Eh, entonces estamos mirando un punto matemático fijo de un cuerpo que queremos mirar, ¿cierto? ¿Qué trayectoria describe? Y acá, entonces graficamos en el eje vertical la posición y en el eje horizontal el tiempo. ¿Sí? Como pueden ver ahí. Ahora habíamos definido la velocidad promedio, ¿cierto? Ahora vamos a definir la aceleración promedio, ¿cierto? La aceleración entonces, que es otra de las cantidades en el estudio de la dinámica importantes, es la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ¿cierto? Y promedio, pues tomamos dos, está muy práctico, pongo esto un poquito más fino, a ver si se ve mejor. Entonces, la aceleración promedio vamos a llamar así A barra, ¿cierto? A con una barrita arriba, ¿cierto? Ojo que estamos en el caso unidimensional. Entonces va a ser la velocidad entre dos instantes de tiempo, la aceleración promedio en el intervalo temporal T1 y T2, entonces la velocidad instantánea en el tiempo T2 menos la velocidad instantánea en el tiempo T1, ¿cierto? Dividido por el intervalo temporal T2 menos T1, ¿sí? Entonces estas son velocidades instantáneas, pero si tenemos un registro continuo, no puedo hablar de velocidades instantáneas. Aquí hay una mezcla entre
cantidades instantáneas y cantidades promedias. Ahora estoy hablando de una aceleración promedio a partir de cantidades instantáneas, ¿cierto? Pero si no tuviera un registro continuo, yo podía estimar velocidades promedios, ¿cierto? En un tiempo T2 y en un tiempo T1, ¿cierto? Entonces, como la gráfica que tengo acá, o si hacemos otra por acá, que uno cuando la trata de dibujar no queda tan bien, que, ¿cierto? Este es el tiempo, normalmente lo expresamos en segundos, y X, normalmente en metros. Bueno, está un poquito más fino esto. Y pues tenemos digamos que, un registro continuo, ¿cierto? Pero ahí podríamos mirar también un registro discreto, porque tengo este punto, este otro punto y este otro punto. El tiempo T1, el tiempo T2 y este tiempo T3. Ahí tendríamos una trayectoria, ¿cierto? Pero yo como le dije, puedo hablar de la velocidad instantánea en estos tiempos, T1 y T2, que viene a ser la tangente a esa trayectoria en estos puntos, en 1 y en 2, en 1 y en 2, en este y en este, aquí este es 2. Pero yo puedo estimar una aceleración promedio eh, entre estos dos momentos, diciendo un valor promedio, un tiempo, digamos, en este intervalo y un tiempo en este otro intervalo, ¿cierto? Y hablar entonces de velocidades promedios para calcular aceleraciones promedios. Por ejemplo, acá con esto puedo decir que la velocidad 1 promedio, pues como ya la definimos, sería x2 menos x1 sobre t2 menos t1, t2 menos t1. Y entonces estoy hablando de una velocidad promedio en este intervalo, este sería como un t1, podemos llamar esto como un t1 barra, ¿cierto? Un punto entre t1 y t2, puede ser el valor medio, el tiempo medio. Y así para una velocidad promedio en este otro intervalo. Tomo dos intervalos, dos intervalos temporales, T1, T2 y T2, T1, y calculo la velocidad promedio. Así. Entonces, en la posición 3, posición 2, sobre el ancho de el intervalo temporal, o sea, T3 menos T2. ¿Sí lo ven? Entre estos dos y entre estos dos. Y acá, pues puedo hablar de un tiempo promedio, perdón, entre T2 y T3. Podría ser los extremos, podría ser el valor medio. Entonces, si yo digo que T1 barra, lo escojo así, como T1 más T2, T1 más T2, dividido 2, y T3, perdón, y T2 barra, T2 barra, como T2 más T3, dividido 2, entonces yo puedo hablar de una aceleración promedio, ¿cierto? Tomando esta velocidad, una aceleración promedio de esta manera, sin tomar velocidad instantánea. O sea, puedo decir, el cambio de la velocidad 2 promedio, de la velocidad, con la velocidad 1, o sea, el cambio de la velocidad, el cambio de estas velocidades promedio, ¿cierto? Dividido por estos tiempos, T2 barra menos T1 barra, ¿cierto? Se le puede decir entonces que esta velocidad promedio, esta va a ser aproximada a la anterior, ¿cierto? A esta que la calculé con velocidades instantáneas, ¿sí? Una cosa es calcular la aceleración promedio así como tengo acá, como empecé, ¿cierto? Ese sería el caso que tuviéramos velocidades instantáneas, es decir, que tuviéramos un registro continuo de la posición con respecto al tiempo. Pero si no lo tenemos, si tenemos cantidades discretas, experimentalmente, por ejemplo, tengo estos numeritos, estos puntos, ¿cierto? Entonces yo puedo estimar esa aceleración promedio a partir de velocidades promedio, así como está acá. Puedo decir entonces que esto es muy cercano
haber tomado velocidades instantáneas, ¿cierto? Y aquí T2 los T1, ¿sí? Bueno. Entonces, podemos nuevamente, a partir de esta, esta aceleración promedio, nuevamente calcular, estimar la aceleración instantánea, ¿cierto? Que es aceleración, de la misma manera, pues como vimos para la velocidad, que sería la aceleración instantánea, ¿cierto? Entonces acá tomamos el límite, ahora quitamos la barra, el límite del tiempo tendiendo a cero, ¿cierto? De la velocidad, ¿cierto? Si tuviéramos un registro continuo de la velocidad, ¿cierto? Sería así, menos, o sea, podemos hablar de aceleración instantánea si tenemos un registro continuo de la posición. A partir del registro continuo de la posición podemos tener velocidades instantáneas, ¿cierto? Y de ellas tener aceleraciones instantáneas, ¿cierto? Sino pues que las funciones sean diferenciables, ¿sí? Esa es para nosotros la aceleración y que denotamos, sería la notación de Leibniz, o la de Newton sería con un puntico arriba. Como esto es la segunda derivada, como ve la derivada de la posición de x con respecto al tiempo, entonces esto nos da una segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y a esto lo llamamos en la notación de Newton x con dos punticos, ¿cierto? Bueno, eso sería entonces lo que tenemos por aceleración. La tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, y esta es la aceleración instantánea. La rapidez, como ya habíamos definido, es la magnitud de la velocidad. Para nosotros rapidez es le llamamos con la letra S, la anotamos con la letra S, es la magnitud de la velocidad, ¿cierto? Es una cantidad positiva, ¿sí? Bueno, ya le habíamos hablado la clase pasada. Ahora el movimiento en varias dimensiones, en dos dimensiones o tres, o sea, en el plano, en el espacio, es una simple generalización de lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Aquí estamos representando trayectorias, la primera gráfica, trayectorias en un plano, ¿sí? Aquí muestra dos puntos, x1, y1 y x2, y2, y sus vectores de posición. Este R2 menos R1 sería el desplazamiento de ese punto 1 al punto 2, ¿cierto? Sí, y aquí está mostrando más claramente ese delta R, ¿cierto? Con sus componentes, ¿cierto? Delta R con sus componentes delta X y delta Y sobre los ejes. Delta R entonces es el vector de desplazamiento. Y acá la tercera gráfica es una trayectoria del espacio cualquiera, ¿sí? Que pasa del punto P al punto Q. Aquí es otra notación que utilizan, ¿cierto? Este es el punto 1, o sea, R sub 1 ya se llama R sub P, y el punto 2, aquí lo llaman Q, y sería entonces R2, sería acá RQ, ¿cierto? Simplemente una notación para escribir lo mismo. Y mire como también representan los ejes, X, Y, Z. Lo importante es guardar el orden, este sistema que llaman de estrógidos,
guarda la regla de la mano derecha. Miren que X va a Y y el pulgar indica el eje Z positivo, ¿cierto? Podemos dibujar así, muchas veces ponemos Z arriba, o aquí ponemos Z arriba, X acá, entonces Y estaría entrando, pues todo eso representa el mismo sistema de coordenadas de estrógeno, ¿cierto? Según la regla de la mano derecha. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, ¿cierto? Hay una partícula, un punto, traza un camino, ¿cierto? Toda esta línea, este camino curvilíneo en general es la trayectoria de la partícula. A medida que transcurre el tiempo, dejó esta traza, ¿cierto? En el espacio. Entonces a esto se le llama trayectoria, ¿cierto? De la partícula. Para nosotros va a ser esta cosa, se le llama trayectoria. Lo que está en rojo se llama trayectoria. Entonces, supongamos que conocemos tenemos el registro continuo de la trayectoria de la partícula, ¿cierto? O sea, conocemos las coordenadas de la partícula para cada valor del tiempo, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que conocemos R, ¿sí? En función del tiempo, ¿sí? O sea, en cada instante de tiempo sabemos cuál es el vector de posición de una partícula, relativo obviamente a un sistema de coordenadas. No puedo hablar de vectores de posición sin haber definido un sistema de coordenadas, ¿cierto? Entonces, si es en el plano, pues tendríamos un par de números. Entonces la coordenada X va a depender del tiempo y la coordenada Y va a depender del tiempo, ¿cierto? ¿Cierto? En el plano, en el espacio, pues tendríamos una componente más, X de t, Y de t y Z de t. Punto del espacio en coordenadas cartesianas. Luego el espacio físico, en R3, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer vamos a hacer para el plano, pues generaliza inmediatamente todos los resultados que vamos a obtener para el espacio, ¿no? La generalización sería inmediata, ¿cierto? Entonces, acá en la primera gráfica, si vamos a utilizar la notación 1 o 2 en vez de P, Q, ¿sí? Se está diciendo que conocemos la posición R en el tiempo T1. Digamos que el punto 1 corresponde a un tiempo T1, T sub 1. ¿Sí? Un instante de tiempo T1. En algún momento accionamos el cronómetro y empezamos a contar el tiempo. No sé, podemos decir que cuando la partícula estaba sobre uno de los ejes, estaba en el eje X, o estaba en cualquier punto del plano, X0, Y0, ¿cierto? Decimos que ahí empezamos a contar el tiempo. Entonces, sería t igual a 0, o podría ser un tiempo cualquiera, un t sub 0. ¿Cierto? Entonces, RT1, vamos, para simplificar la notación, vamos a llamar R sub 1. Notación, ya que eso simplifica la escritura, ¿cierto? Estas cosas. Entonces, R sub 1 o RT1 es X de T1, Y de T1, que también podemos llamar X1, Y1. ¿Cierto? Entonces, como quitarle, a ver, muchas veces no vamos a poner el argumento de estas coordenadas, el vector de posición, le quitamos el argumento, se sobreentiende que es el tiempo. ¿Cuál tiempo? Lo va a indicar entonces el subíndice, ¿cierto? Y así para R2, ¿cierto? R2 entonces, R de T2 va a ser R2, y así, ¿sí? Con respecto a las coordenadas. Entonces, el desplazamiento de la partícula se da entre esos dos tiempos. La partícula se desplazó entre T1 y T2. Estamos diciendo que T1 es menor que T2, ¿cierto? El vector de desplazamiento D es
entre esos dos instantes de tiempo es R2 menos R1, que llamamos también de mayúscula o de delta de R, ¿cierto? Las dos notaciones para el desplazamiento, ¿sí? Y eso en términos de coordenadas, pues, esto es restar estas dos, representar el vector así con un par ordenado, que sería x2, la primera componente x2 menos x1 y la segunda componente y2 menos y1. ¿Cierto? O también lo podemos escribir con los vectores unitarios, y j. Entonces todo esto es como un O, ¿cierto? Sería x2 menos x1 en la dirección y más y2 menos y1 en la dirección j. Miren todas las formas que podemos escribir entonces este vector de desplazamiento, ¿sí? Todas son equivalentes. Entonces, así con esto podemos calcular la velocidad promedio, ¿cierto? Entonces ya ahora la velocidad promedio ya es un vector, ¿cierto? Entonces aquí quedaría muy pensado poner una flecha y luego otra barra para indicar que es promedio, ¿cierto? Queda muy pesado toda esa notación, porque ya la velocidad promedio es un vector, ¿cierto? Que podríamos, no sé, inventarnos alguna notación, sugerir alguna para decir esto. Digamos que una flechita y acá le ponemos una P promedio, así promedio. Entonces, delta de R sobre delta de T, donde delta de T, pues, es en esos dos instantes de tiempo, T2 menos T1, ¿sí? Así calcularíamos entonces la velocidad promedio, tal como en el caso unidimensional, ¿sí? Y en términos de vectores unitarios quedaría así, velocidad promedio igual, si reemplazamos entonces esto es delta de X, esto es delta de Y, ¿cierto? Quedaría entonces delta de X sobre delta de T en la dirección de Y más delta de Y, delta de T en la dirección J. Entonces vemos que esta velocidad promedio tiene dos componentes de velocidades cartesianas. Este primer término lo podemos llamar B barra X, así queda muy fácil poner la barra, en la dirección de Y, más BY barra en la dirección de J, ¿cierto? Y bueno, entonces, lo mismo la velocidad instantánea, ya, nuevamente, la misma definición, límite delta de t teniendo a cero de esta cantidad, de esta velocidad promedio, ¿cierto? Esta razón promedio. Entonces aplicamos el límite de estos dos términos, o sea, delta de x sobre delta de t y más delta de y, delta de t, j. La propiedad del límite distribuye acá, como sabemos, ¿cierto? Esto es entonces el límite de este término y el límite de este término. Entonces queda, mire que no toca los vectores i, j. J son vectores fijos en el plano o en el espacio. Entonces la derivación no le hace nada, ¿cierto? Porque en cada punto del espacio son paralelos los vectores i, j en cualquier punto del espacio. Entonces son cantidades constantes, ¿cierto? Entonces el límite solamente va a tocar el coeficiente, o sea, queda entonces la derivada x con respecto al tiempo en la dirección y más la derivada y con respecto al tiempo en la dirección. Estamos diciendo con esto que las derivadas de estos vectores con respecto al tiempo, de estos vectores unitarios, son ceros. Está ahí implícito, ¿cierto? ¿Sí? O sea, I y J son vectores fijos.
y j vectores fijos en el espacio, en el plano, o en el espacio, vectores constantes, ¿sí? Y pues una ecuación como esta, es decir, B, entonces cada que tenga una ecuación como así, B, bueno, que también podemos escribir acá, que lo voy a poner, esto es Bx punto, perdón, Bxi más Byj, ¿cierto? Entonces aquí esta ecuación sale, esa ecuación, realmente tenemos dos ecuaciones, ¿cierto? Como pueden ver, una primera ecuación es que la componente x de la velocidad es x punto y la componente y de la velocidad es x punto. Entonces, es una sola ecuación vectorial que contiene dos ecuaciones escalares, ¿cierto? Estas son dos ecuaciones escalares. Y extendiendo esto a tres dimensiones, pues no hay que hacer más nada, ¿cierto? Y a tres dimensiones, entonces la velocidad instantánea es, de una vez, x punto y, utilizando la notación de Newton, y punto j más z punto k, ¿sí? Entonces, ahí, bueno, de una vez podemos hablar de la aceleración instantánea o promedio. Entonces, la aceleración instantánea pues sería también muy inmediato, la derivada de la velocidad por el tiempo, y esto es derivar, como queramos escribir, b, y b, pues, que en la notación de Leibniz es la derivada de x y la derivada de y, j, y una vez pongamos las tres componentes más derivada de z, k, ¿cierto? Entonces derivar estos tres términos, la propiedad de la derivación, y nuevamente no toca estos vectores i, j, k porque son constantes. Esto es como la derivada de dos términos, de un producto, de una escalar por un vector. Uno tendría que derivar los dos en general, derivada de esto en la dirección de i más es este coeficiente por la derivada de i, y así para cada uno de ellos. Pero la derivada de i o de j o de k son de cero, ¿sí? Como tenemos acá, ¿cierto? Entonces solamente queda derivar las dos veces x, y y z. Entonces la aceleración, ¿cierto? Es la derivada, la componente de x o la segunda derivada de x, la segunda derivada de y la segunda derivada de z. En coordenadas cartesianas, entonces, es fácil de derivar, ¿cierto? Un vector. Este es para la aceleración instantánea en tres dimensiones, o en dos dimensiones, pues, los dos primeros términos nomás. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir es que en general, para derivar un vector, como vamos a ver en la próxima clase, más detalladamente, la derivada, podemos derivar con respecto al tiempo una función que depende del tiempo, una cantidad escalar, una función escalar, por un vector que podría depender del tiempo, llámelo A. O sea, podemos tener un vector que depende del tiempo. Pues voy a ponerlo aquí más, voy a poner explícito, ¿cierto? Por un vector A que puede depender del tiempo. Vamos a ver en la próxima clase, ¿cierto? En este caso, entonces hay que derivar las dos cosas, aplicar esta propiedad de la derivada, que sería derivada de la función con respecto al tiempo por el vector A, ¿cierto? Más la función por la derivada del vector A.
O sea que podríamos tener un segundo término acá, dos términos en esta derivada. Mire que acá no lo tenemos. Esta función es de t, es cualquiera de estas, es esta derivada de x o acá en la velocidad, simplemente x como función del tiempo, y y z. Bueno, ese sería el caso general. Esto es a para nosotros, entonces aquí son los IJK que valen 0. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí, ya en el estudio en el estudio de la dinámica, ya hasta acá es importante hasta llegar hasta esta derivación, hasta una segunda derivada de la posición. En otros contextos, como en teoría de caos, ya se requiere de una tercera derivación, hasta una cuarta derivación de la posición. Ya eso ya, o sea, podríamos no hablar, ya continuar derivar la aceleración con respecto al tiempo, eso es lo que llaman la sobreaceleración, lo llaman también el tirón, la sacudida, como quieran llamarlo. La sacudida viene a ser entonces la derivada de la aceleración con respecto al tiempo. Pero acá en dinámica no es de interés estas derivaciones superiores a 2 del vector de posición, ¿cierto? Ya se estudia en otros contextos, en otras áreas de la física, ¿cierto? Bueno, una cosa que podemos ver acá, vamos a ya el dibujo, aquí nos está mostrando, es un ejemplito. Bueno, antes de ese ejemplito, entendamos que la velocidad es un vector tangente a la trayectoria en cada punto, tangente en cada punto de la trayectoria. Y eso lo vemos de la definición de la derivada, ¿cierto? O sea, entendemos que un desplazamiento pequeño, un dr, ¿sí? Lo puedo estimar, no sé si lo entienden geométricamente, derivando el vector de posición con respecto al tiempo y multiplicando por un intervalo finito, pequeño, temporal, ¿cierto? ¿Esto por qué? Porque precisamente cuando delta R y delta T son pequeños, ¿cierto? Se acerca a la derivada instantánea que hemos venido diciendo. Entonces, hay despejo delta de T, ¿cierto? Hemos dicho, lo podemos también presentar de otra manera. Esto, en este orden, aquí, perdón, aquí me puse más grande esto. Quiere decir que esto porque precisamente esta razón es el promedio de la velocidad es cercano a la velocidad instantánea. Entre más corto es el tiempo, más cercano va a ser, más aproximado va a ser a la velocidad instantánea, o sea, a la derivada de R con respecto al tiempo. Entonces de ahí despejo, simplemente multiplico por delta de T y queda esto. Es decir, esto que tengo ahí es la velocidad por delta de T. ¿Qué está diciendo esto? Que delta de R es aproximadamente paralelo a la velocidad, ¿cierto? Porque delta de T es una cantidad escalar. Delta de T. ¿Sí? O sea que, no sé si me había traído el dibujo acá, acá, perdón, entonces aquí no, vamos a hacer primero acá podemos ver eso, ¿cierto? La velocidad es tangente a la trayectoria, aquí lo podemos ver, el dibujo, ¿sí? En cada punto, precisamente por eso que estamos diciendo, ¿cierto? Delta de R es B delta de T. Consecuencia de esto es que delta de R es aproximadamente paralelo a B. Ya en el límite se da exactamente paralelo.
en el límite, entonces por eso decimos que es tangente a la trayectoria. ¿Sí? Aquí está mostrando el tiempo en ese sentido, la trayectoria en ese sentido, y acá lo está mostrando en el sentido izquierda-derecha, acá derecha-izquierda, acá izquierda-derecha. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué podemos decir de la aceleración? ¿Cierto? También podemos decir que hay una vez la aceleración la podemos calcular delta de ahora con el cambio de la velocidad, ¿cierto? El cambio de la velocidad es aproximada, ¿sí?, a la derivada de la velocidad respecto del tiempo por el intervalo temporal. De la misma manera, porque una velocidad promedio es cercana a la velocidad instantánea, ¿cierto? Entonces, está diciendo que el cambio de la velocidad pues, se puede estimar la aceleración instantánea por delta de t. O sea que delta de v, nuevamente, el cambio de la velocidad es casi paralelo a la aceleración. ¿Cierto? Por ejemplo, ese dibujo que tenemos acá, ¿cierto? Está mostrando aquí ese dibujo, una curva así, cóncava hacia abajo, y aquí tenemos dibujamos dos velocidades instantáneas, una acá, por ejemplo, y otra por acá, ¿cierto? Digamos una B y una B', ¿sí? Se en cuenta que el cambio bueno, entonces lo puedo calcular así, traslado paralelamente B', donde está el vector B, de tal manera que sus colas coincidan. Entonces acá aparecía el vector B' sería más o menos así, ¿cierto? Este es el vector B', y que es B', pues digamos que el tiempo, la trayectoria se mueve en este sentido, ¿cierto? Quiere decir que B' es después, B', estoy diciendo que B', ¿sí?, es la velocidad en este tiempo T', ¿cierto? Uno como cambio de notación. Y acá está la velocidad del tiempo T', ¿cierto? Estoy diciendo eso, estoy diciendo entonces que T' es después, T' mayor que T, ¿sí? Entonces me interesa calcular el cambio de velocidad, el cambio de velocidad, que es B' menos B. Lo ha llamado 1, 2, porque yo puedo notar de cualquier manera esto, B' o T1, T2, como quieran, ¿cierto? T0, T1, eso no es importante, ¿cierto? Entonces, tengo eso, o sea que esto que tengo, este cambio de velocidad, miran ustedes, la regla de suma de vectores, es un vector que va en esta dirección, ¿cierto? Ese que está azul pero hacia abajo, ¿cierto? O sea que eso que está en azul es la aceleración, una aceleración promedio. Entonces mire la aceleración en la punta, hacia abajo, cuando la curva es cóncava hacia abajo. Y lo mismo llegan a la misma conclusión también cuando la curva es hacia arriba, ¿cierto? Se mueve en ese sentido, que esto muestra, esta es la trayectoria y esta es la velocidad, el instante de tiempo t, llámela v, y en este instante de tiempo t', llámela v'. Nuevamente t y aquí t'. Nuevamente t' mayor que t, ¿cierto? Entonces ahí vemos que si trasladamos nuevamente el vector paralelo a v, este sería más o menos el vector de v', y la aceleración va a apuntar entonces en ese sentido, hacia arriba, ¿cierto? Ahí tenemos la aceleración
apuntando hacia arriba, y acá la aceleración apuntando hacia abajo. Y también des en cuenta que no importa el sentido de la trayectoria, si la trayectoria es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, va a dar la misma aceleración apuntando hacia abajo. Para el caso de arriba, y si acá en el dibujo de abajo, si es cóncava hacia arriba, pero la trayectoria es de derecha a izquierda, también la aceleración va hacia arriba, como pueden ustedes verificar, ¿cierto? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Profe, siendo muy honesto, esta última parte no la entendí. Me está hablando Yo, Juan Pablo Muñoz. Juan Pablo. ¿Qué en particular no entendió? Esto, estamos hablando de Eh, este último tablero. esta última parte no la entendí. Entonces usted me está diciendo que coge deltas muy pequeños, ¿cierto? Sí. Sí, delta velocidad Sí, el delta de velocidad. pequeño. Miren que entre más el límite precisamente del delta de t teniendo a cero es la velocidad instantánea. Pero vamos a tomar un delta de t finito, pero pequeño, suficientemente pequeño, de tal manera que yo pueda pues, estar tan cercano a la velocidad como pueda, ¿cierto? Como quiera. Es entender esto. Mira esta gráfica acá. Acá lo pueden ver mejor, vean. Aquí toman tres intervalos temporales, cada vez más pequeño, vean, delta de t'. Mire donde se va la velocidad, vean. Cuando pienso en delta de r doble prima, por acá, voy a dibujarlo aquí, voy a entonces rayar este tablero, esta diapositiva. Miren, el delta de r prima, perdón, 3 primas, sería el que corresponde a intervalo delta t 3 primas, o sea, una velocidad promedio, ¿cierto? Por delta de t. Pero mira que este delta de r' es este que está acá, vea, esto sería realmente, está muy lejos, perdón, esta es la velocidad instantánea, disculpen, porque esta es la derivada que lo tengo allá. Mire esta aproximación, ¿cierto? Mire que está muy lejos, este vector delta de r 3' sería este que está abajo, ¿sí o no? El más grande, el más largo y más inclinado hacia abajo. Este último, ¿lo ven? Sí, sí. Mire qué tan lejos está de ser paralelo a la velocidad instantánea en t. Este b de acá es esta b de acá, esta b. Mire que está muy lejos de ser paralelo a este. Pero mire que a medida que el tiempo se hace cada vez más pequeño, mire, ahora cojamos un intervalo de tiempo más pequeño, este delta de t 2', que sería, va a corresponder este delta, o sea, el otro desplazamiento sería delta de r 2', va a ser, según esto, con el delta de t2', y miren que se va acercando a la velocidad, todavía sigue estando lejos, vean, según esta gráfica. Y a medida que, miren, que ya tomamos un tiempo todavía más pequeño, el delta de t, miren que ya se hace casi paralelo. Por último, el delta de r' es todavía más cercano, más paralelo, ¿cierto? Entonces por eso decimos, ya en el límite justo delta r, que es esto que tiene que ver ya en el límite delta r, desplazamiento, tiene que ver con la línea tangente. Miren que estamos, delta r', 2' y 3' son líneas secantes, que toma 2 puntos de la trayectoria. Entonces el límite justo coincide con la velocidad, por eso decimos que la velocidad es tangente a la trayectoria en cada punto, más o menos. Sí, Ese profe, ya. Ahora lo que tengo. sí, porque decimos que es la tangente de la trayectoria, precisamente porque la velocidad se identifica, ¿cierto?, con esta línea tangente. Porque delta de R, el desplazamiento, va de una secante pasa a ser una tangente en el límite, ¿cierto?
por esta relación que cumplen estas dos cantidades, desplazamiento y velocidad. Y el mismo razonamiento para la aceleración, exactamente el mismo razonamiento. Pero ya ahora aquí jugamos un poco con la geometría, vemos que ya no la aceleración no va a ser tangente a la trayectoria, la velocidad a la que es tangente, lo que ya va a hacer es, ¿cierto?, apuntando en esta dirección. O sea, sí, ya la aceleración va a ser tangentes a la velocidad. Una trayectoria, excepto por el problema, excepto el problema unidimensional, que ya es a lo largo, ¿cierto?, de la línea recta, rectilínea. Ya no tiene componente, ¿cierto?, perpendicular o en otro sentido distinto a una línea recta. Pues se trata de una curva, ¿cierto? Acá la aceleración está apuntando acá. Esta aceleración es la total. Ahí esa aceleración tiene una componente a lo largo de la trayectoria, como puede tener una componente perpendicular. Puede tener las dos componentes. Ustedes componen este vector azul en una componente a lo largo de la trayectoria instantánea, ¿cierto? Y otra perpendicular. Otra perpendicular a la velocidad en cada punto, ¿cierto? Podemos descomponer esto así, ¿cierto? O sea, una aceleración que va con el cambio de la velocidad, cambia la velocidad o no a lo largo de la trayectoria, ¿cierto? Y otra que tiene que ver con el cambio de la velocidad porque el movimiento es curvilíneo, cambia la dirección. ¿Sí? O sea, la componente perpendicular tiene que ver con el cambio de la dirección de la velocidad. Y la componente paralela con el cambio de la magnitud de la velocidad. ¿Cierto? En general, pues ahí está mostrando las dos. Ahí está el caso general. No estamos diciendo que está cambiando solamente el sentido de la velocidad, ¿cierto? Y no está alterando para nada la magnitud de la velocidad, pero ya está cambiando la magnitud. Como el sentido, claramente, si el movimiento es curvilíneo, ¿cierto? Una aceleración que está cambiando constantemente la dirección de la velocidad, si no, no fuera curvilíneo, ¿cierto? Bueno, entonces aquí tenemos este ejemplito, un ejemplo muy sencillo. Trabajen ustedes ahí. Van trabajando. Entonces, en cierto instante, una pelota tiene la ubicación menos 17, 7, 21 metros. Hablamos de posición, estamos, ¿cierto? Ya tiene unidades físicas. Entonces aquí los ejes X, Y y Z le pongo las unidades correspondientes. Estamos hablando de posición de una partícula. Entonces, entre paréntesis ponemos la unidad, el sistema que estamos trabajando. Estamos en el sistema internacional. Para la longitud es el metro, ¿cierto? Y bueno, pues siempre pongan entre paréntesis, ¿cierto? Y en los ejes X, Y, Z las unidades correspondientes. Entonces miren que este punto es el punto, la posición inicial de la partícula, este acá, está señalado. En los 17, 7, 21. ¿Cierto? ¿Sí? En los siguientes 3 segundos, la velocidad promedio de la pelota es esto. ¿Cierto? Al final de este intervalo de tiempo de 3 segundos, ¿cuál es la altura Z de la pelota? ¿Sí? Entonces, es un problemita de valor, velocidad promedio, ¿cierto? Entonces tengo este instante arriba, es el que lo está preguntando al cabo de 3 segundos. Transcurrió 3 segundos de este punto a este punto. Está aquí en blanco. ¿Sí?
ahí no conocemos las coordenadas, ¿cierto? Pero vemos de la componente de la velocidad, B promedio, ¿sí? Que es, está en el enunciado, 11,42 metros por segundo, y las unidades de la velocidad en el sistema internacional, metro segundo, ¿sí? Mire que esto es un vector, pero yo aquí tengo que tener promedio, ¿cierto? Y me interesa es la componente z. Ya veo que la velocidad z promedio, si puedo poner la barra, es 42 metros por segundo, la componente. Me detengo en esa porque está preguntando la altura z, ¿cierto? Y lo que entendemos como la definición de velocidad promedio, ¿cierto? Velocidad promedio como delta de R sobre delta de T, ¿cierto? Y aquí, pues delta de R es la velocidad promedio por delta de T, simplemente despejo, y acá, de esta ecuación, acá hay tres ecuaciones, pero me interesa solamente la componente Z. La tercera componente del desplazamiento, delta de R, es delta de Z. Entonces, es la componente Z de la velocidad promedio por delta de T. Acá solamente me detengo en esa componente. De estas tres ecuaciones que están contenidas acá, me detengo en la última, escribo la última. Tiene que ver con altura. Y ahí sí no reemplazar, ¿cierto? Es simplemente 42 metros por segundo por 3 segundos, porque está diciendo que el desplazamiento, ¿cierto? Al final de este intervalo de tiempo de 3 segundos, ¿cuál es la altura? O sea, a partir de acá, en este punto, este sería que estoy calculando yo, este delta de z, ¿verdad? Delta de z. Y luego le sumo la altura inicial, que es 21, ¿cierto? Entonces esto es 126 metros, que fue el desplazamiento en z durante esos 3 segundos, ¿cierto? Entonces la posición z, digamos que esta es la z final arriba, ¿cierto? Es z inicial, z0, vamos a llamar entonces z, si quiere z0, más delta de z. Podemos decir entonces que el vector de posición inicial R0 es el que está ahí en el enunciado en los 17, 7, 21 metros. Llamo R0, entonces Z0 sería este componente, y esto es entonces 21 más 126, ¿cierto? O sea, 147 metros. Esa es la altura entonces que están preguntando. ¿Sí? Es un ejercicio muy, muy sencillo. Una pregunta. Un ejemplito. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, ¿es 121 o 21 al final? Siento que, perdón. O sea, no entiendo al final lo de la posición. Es menos 17, 7. El 21, ¿me puede repetir, por favor? Sí, porque esto es X0, ¿cierto? Ah, no, perdón, sí, ya. Entendí mal, pensé que había puesto en ese R0, o sea, no vi el 0, pensé que era R nomás, pensé que estaba poniendo la respuesta, pero, o sea, la respuesta no sería R final, por decirlo así, menos 17,7,147. La respuesta.
Pero No para sé eso si no me tendrías di a que entender. calcular X final y Y final. Sí, es verdad. Sí, completamente de acuerdo. Perdón. Ya, esta altura, pues aquí no se ve bien porque mira que la posición atrás, aquí lo dibujé mal, ¿cierto? No, está bien, X, Y, Z. X, Y, Z sería X hacia, el punto es atrás, ¿sí o no? -17 está atrás. Está en el eje negativo, ¿cierto? Está atrás. Es el eje negativo de X negativo, ¿sí o no? Entonces está atrás de este plano YZ, ¿cierto? El punto inicial. Lo importante es ver que está a una altura de 21 metros, ¿cierto? Este puntico es Z0. Bueno, aquí pues es el eje X negativo, ¿cierto? Entonces el punto está atrás del plano YZ, veanlo acá. Y esto que está en azul, el R0, veanlo acá. Bueno, y en Y pues 7 metros y en Z 21 metros. Una pregunta. Ahora sí quedó claro. Profe, lo mío no es pregunta, pero pues creo que es importante aclarar que yo hasta ahorita estoy aprendiendo a derivar. Ah, Entonces, bueno. ¿Cuántos, cuántos ya vieron cálculo uno? ¿Cuántos de ustedes? Levanten la mano. Levanten la mano los que vieron cálculo uno. Uy, muchos. O sea que ya saben derivar y ya están aprendiendo a integrar, ¿cierto? O ya saben. Entonces estamos como mitad y mitad, parece, ¿no? Hay más, no son malos que no saben, o sea, el mayor número de ustedes apenas están viendo cálculo uno. Eso es un problema, muchachos, entonces por eso hacerme entender acá, en esta parte de la cinemática. Tienen que ir leyendo esos conceptos del libro de cálculo, ¿sí? Necesitamos eso. Vayan adelantándose en los temas de cálculo, ¿sí? Sí, hay que hacerlo lo más rápido que puedan, ahí como lo más básico, que aquí no vamos a ver sino cosas muy básicas por ahora, ¿cierto? Entonces les pido el favor de que vayan haciendo esas lecturas preliminares de derivadas, nociones básicas de derivación y de integración también. Bueno, es- mm, pero acá en este ejercicio, Sofía, no tuvimos no necesitamos para nada la derivada, ¿sí o no? Ya que simplemente estamos hablando de valores promedio en este ejemplo. sí, profe, es bastante intuitivo. Sí, muy intuitivo. Bueno, descansemos 5 minutos para continuar. Profe, disculpe, Ah, le iba a pedir el favor que de pronto no detuviera la grabación porque es que queda partida en dos y luego me pierdo un poquito pues para buscar la otra parte. pero yo le mando las dos partes, le he mandado hasta ahora las dos partes, ¿sí o no? Bueno, pero no importa, pues no lo voy a parar. Listo. Gracias, profe. Hablamos. En 4 minutos.
Bueno, continuemos. Mensajes por el chat. Bueno, entonces ahora estos ejemplos, algunos de estos están en el libro para que los estudien también. Lectura, por ejemplo, de lectura, el ejemplo 1.7. Dan la trayectoria, ¿cierto? Y preguntan por velocidad, aceleración. Y acá pues yo traigo, también ese ejemplo está en el libro, el movimiento circular uniforme, es el ejemplo 1.8, pero hay que comentarlo un poco porque es uno de los movimientos más importantes pues en física. El movimiento circular uniforme y no uniforme. Entonces, consideremos una trayectoria, podemos empezar así diciendo que se tiene una trayectoria o el vector de posición en función del tiempo, ¿cierto? De una partícula, ¿sí? Y pues vamos a suponer que se mueve en el plano, ¿sí? O sea, un movimiento bidimensional. Y que entonces esa partícula describe una trayectoria de acuerdo a esta ecuación, R igual a R coseno de omega t, ¿sí? En la dirección de I, más R seno de omega t en la dirección de J, ¿cierto? Entonces partamos de ahí. Profe, eso es para el movimiento circular, ¿sí? Oh, perdón, Sofía. ¿Eso es para el movimiento circular? La pregunta es que si es un movimiento circular. O sea, sí, este vector describe un movimiento Ah, en no, es trayectoria. que vamos a ver, a usted te dan un vector de posición, un vector de tiempo, y preguntan cuál es la trayectoria, ¿cierto? Ahí, Ah, ok, es un ejemplo. Perdón, no si había entendido. de entrada, a no ser que esté muy familiarizado con esto, pues de entrada se da cuenta uno que es una circunferencia, ¿cierto? Entonces hay que mirar un poco más para verlo claramente que trata de un movimiento circular, ¿sí? Una forma es mirar cuál es la magnitud de este vector. ¿Qué propiedad tiene un círculo? Que es una trayectoria de radio constante, ¿cierto? Y constante, ante el tiempo, ¿cierto? En cualquier punto de la trayectoria. Como esto marca cualquier punto de la trayectoria, entonces es una manera de entenderlo. Ten en cuenta que la magnitud de este vector es R, y ya sabemos cómo calcular la magnitud, la raíz cuadrada de R punto R, ¿sí o no? Punto escalar del vector consigo, ¿cierto? Entonces se dan cuenta ustedes que inmediatamente se dan cuenta que esto vale es lo mismo R, ya estamos diciendo que la magnitud de R es una constante. Aquí estoy como por la notación pues que tenemos ahí, disculpen, más que esta es la magnitud de un vector, en este caso como es R, y R es R que tengo ahí, pues es como una tautología llegué yo, ¿cierto? Pero como el R que están diciendo acá, un vector de posición así, con R constante. Bueno, aquí no dije que es R, que es omega, ¿cierto? R y omega son cantidades constantes. ¿Sí? Inmediatamente se dan cuenta que la magnitud de ese vector de posición es una constante. ¿No? Por la entrada, ¿cierto? Por el dato de entrada. Entonces se da cuenta inmediatamente, entonces está describiendo una circunferencia, la propiedad de la circunferencia. Ahí concluye uno. Entonces la trayectoria es una circunferencia. Otra manera de verlo es, hombre, este R que me dieron, pues la primera se refiere a X, la segunda se refiere a Y. Es simplemente otro argumento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es X? Ah, bueno, es R coseno de omega t, y ahí la gráfica lo ve, la proyección de esas trayectorias en cada punto, mira, y Y es R coseno de omega t. L de X al cuadrado, y súmelo con Y al cuadrado. ¿Qué me da?
R al cuadrado. Y es la ecuación de una circunferencia. ¿Sí o no? Verlo así o verlo así. O como quiera entenderlo. ¿Cierto? Entonces, ahora, ¿qué otra Profe, cosa? disculpe, arriba es R es igual a R coseno de algo t o coseno de t nomás. La primera ecuación, Sí, sí, la primera. cos Perdón. de omega t, Omega. Ah, gracias. coseno de omega t. Esa cantidad omega es una constante. Ahora se va a definir, ahora va a ver que eso corresponde a lo que vamos a llamar la rapidez angular, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí, profe, gracias. Bueno, vémoslo de una vez, que ¿por qué llamamos velocidad la rapidez angular más que velocidad? Velocidad no sería tan preciso, rapidez, ¿sí? Digamos que está diciendo que en t igual a 0, en t igual a 0, ¿cierto? El punto es R0, ¿cierto? Eso llamamos R en T0, ¿cierto? ¿Están viendo bien? La anotación para nosotros, R sub 0 es R en, en un tiempo inicial, puede ser 0 como podría ser cualquier otro tiempo, T sub 0. Pero acá vamos a tomar T sub 0 igual a 0. O sea que ahí en R0 accionamos un cronómetro, por decir algo. Y esto es, según el vector que me dieron, miren, reemplacen acá 0, me da coseno de 0 y seno de 0. Entonces solamente queda R y coseno de 0, 1, seno de 0, 0. ¿Cierto? En t igual a 0 quiere decir esto que, como esta es la componente x, quiere decir que en el tiempo t igual a 0, la partícula está sobre el eje x, en x igual a 0, o sea, el radio obviamente de la circunferencia, ¿cierto? Y y vale 0. O sea, hasta acá, como está mostrando el dibujito, es este punto. Ahí le puse en azul. Y la idea es cuando hay una vuelta completa, es cuando precisamente se barren 2 pi radianes. O sea, pasó de acá, como si podemos dibujar por acá rapidito, está acá, igual a 0 y dio una vuelta completa, está acá. Entonces la partícula, ese vector de posición barrió 2 pi radianes. Entonces la otra es ese tiempo, o sea, un tiempo después, ¿cierto? T igual a, voy a llamarlo T mayúscula, tal que omega por T mayúscula sea 2pi, o sea, regresó a la posición inicial, volvió otra vez al punto R0. Y ahí, ¿cierto? Vemos que esta cantidad omega corresponde a 2pi sobre ese tiempo en dar una vuelta. El tiempo de una vuelta lo llamamos periodo del movimiento, ¿cierto? Es el tiempo t que llamamos el periodo en dar una vuelta, el tiempo requerido para que la trayectoria realice un ciclo completo, ¿cierto? La llamamos periodo y esta cantidad omega tiene que ver con 2pi que está en radianes sobre el tiempo, o sea, las unidades de omega es segundo a la menos 1, por eso es una rapidez o una velocidad, pero mejor llamarlo rapidez. Entonces, por esta razón a omega se le llama rapidez angular, ¿cierto? Rapidez angular. Ojo, yo insisto en que se llame rapidez y no velocidad. Más adelante lo vamos a entender más, ¿sí? Lo vamos a entender mejor. Ojo, entonces omega es rapidez angular. ¿Alguna pregunta? ¿Sí lo vieron claro ahí? ¿Lo vieron?
Profe, eso es porque coseno y seno son funciones cíclicas Sí, las propiedades que tienen los senos y cosenos, ¿cierto? de coseno. Ujú. Sí, que se repite periódicamente dependiendo de esto, cambiar este ángulo, cambiar el ángulo, la propiedad que tiene acá, que la comento pues rapidito en este otro tablero, eh, cambiar, digamos que tienes un coseno de un ángulo alfa, ¿cierto? Y va lo mismo si usted cambia el ángulo alfa, le suma un múltiplo entero de 2pi, ¿cierto? Donde n pertenece a los enteros, ¿cierto? ¿Sí? Es lo mismo, ¿cierto? Es número entero de 2pi. Así para el seno, ¿cierto? Igual para el seno. La propiedad que tienen estas funciones trigonométricas. Entonces aquí puse el tiempo el número más, la rotación, el número más pequeño n, el menor es 1, n igual a 1 para definir el periodo, ¿cierto? En dar una vuelta. ¿Cierto? Bueno. Y el segundo ejemplito, bueno, perdón, no he terminado con esta discusión del movimiento circular. Entonces, a partir de ahí, cuando calculamos la velocidad, pues miren, derivada, sería muy rápido así si conociéramos, todos supiéramos derivar muy bien. Entonces, derivar con respecto al tiempo, esta cantidad, este caso particular, vector de posición que estamos estudiando, y la propiedad de la derivada, como R es constante, no lo toca, te va a tocar lo que puede, lo que tiene, que depende del tiempo, que en este caso es el coseno de omega t, y no lo toca, como ya vimos, pues un vector constante, y acá para el segundo, R, derivada del seno de omega t por j que no lo toca, ¿cierto? Entonces voy a poner entre paréntesis lo que puede tocar ese operador derivada, ¿cierto? Y pues recordar lo que es la derivada de un coseno, es un menos seno, no, no me puedo pues como explicarles más, y la derivada interna que es la derivada de omega t, que es omega, la derivada de una constante por el tiempo es la constante. Bien, se repasen esas derivadas por favor, derivadas de senos y cosenos, derivada de una constante por x a la n, etc. Entonces esto me da, la derivada del coseno es menos seno de omega t, bueno, pero y por la derivada interna que es omega, entonces lo voy a poner de una vez acá. Entonces es menos r omega por un seno de omega t. Así así es la derivada del coseno de omega t. Es menos omega seno de omega t. En la dirección de y lo otro es más, la derivada del seno es coseno. R omega coseno de omega t en la dirección de j. Esa es la velocidad. Y podemos graficarla y darnos cuenta que va a ser tangente efectivamente a la circunferencia en cada punto, como muestra esta primera figurita. Pero como nos damos cuenta aquí sin graficar, es simplemente haciendo el producto escalar de R con la velocidad. Hacemos el producto escalar y se dan cuenta que eso es 0. Miren que los cruzados se van, terminen ustedes por favor, se den cuenta, es muy fácil, vean, cojan este R por esta B, multiplican los cruzados desaparecen, quedan solamente I con I, J con J, queda este R coseno omega por este menos R omega seno, y el otro sale lo mismo, pero ahora es con más, R con omega, pues omega R al cuadrado por seno coseno, y aquí también por seno coseno, pero negativo, se cancela. Entonces está mostrando que efectivamente, por las propiedades que sabemos de la circunferencia, el radio es perpendicular a una línea tangente en cada punto, ¿cierto? Entonces está mostrando esto que R es cruz B, que es una de las propiedades de la circunferencia. El radio, ¿cierto? El radio, la circunferencia, tangente en ese punto, esta línea tangente es perpendicular al radio, ¿cierto? Las propiedades de la circunferencia, ¿cierto? Entonces, queda identificado y podemos seguir derivando para obtener la aceleración.
de la aceleración es esta otra derivada, pero ahora es la velocidad. Volvemos a derivar, reemplazamos esta b acá, hacemos lo mismo que hicimos acá con la velocidad. Entonces, la derivada de este término, la derivada de este término, otra vez sale la derivada del seno, es que es omega, sale otra omega, y el seno se vuelve un coseno. Entonces queda menos r con otro omega, queda omega al cuadrado, y ya no seno, sino coseno, coseno de omega t, por i, en la dirección de i. Y el otro sale un menos también, porque la derivada de un coseno menos seno, un r, y sale otro omega, o sea, omega al cuadrado, por un seno de omega t en j. ¿Cierto? Entonces queda esto, miren, que podemos sacar factor común menos r omega al cuadrado, que multiplica a coseno de omega t i más seno de omega t j. Y lo que tenemos entre paréntesis, bueno, con el r, es precisamente el r vector de posición. Nos damos cuenta que la aceleración la puedo escribir en términos del vector de posición. Miren, queda menos omega al cuadrado y el resto es r. Como pueden ver ustedes acá. R, por eso que está en corchete, es el vector de posición. ¿Sí lo ven? Está diciendo entonces que la aceleración apunta en sentido contrario. La aceleración es antiparalela al vector de posición. O sea que decimos entonces que la aceleración, se trata de una aceleración, se le llama aceleración centrípeta. Una aceleración que se comporta así, la llamamos aceleración centrípeta, cuando es opuesta al vector de posición. ¿Sí? ¿Una pregunta? Bueno, entonces lo que hemos discutido ahora por la trayectoria en general, miren que la aceleración es hacia la concavidad de la curva, hacia adentro. La curva se comienza de curva así, entonces hacia adentro, la región. ¿Cierto? Como ya sabíamos, ¿cierto? Como esperábamos este resultado que hemos discutido en un caso general. Entonces hay otros ejemplos, ya uno puede, ¿por qué no entonces hablamos de movimiento elíptico, ¿cierto? Ahí podríamos discutir. Uno puede decir, consideremos, por ejemplo, ahora miremos esta trayectoria que está acá. Mire esta que está acá en negrito. Una elipse sabemos que está formado, se puede describir por dos parámetros, uno que se llama el semieje mayor, que es este, el horizontal, y el semieje menor, que es este de acá, sobre la línea vertical. ¿Cierto? Entonces la partícula ahora se mueve esta línea oscura que aparece acá, mira el sentido de la trayectoria. Yo puedo decir entonces, como el vector de posición de ese punto, uno puede empezar ahí, como hicimos con la circunferencia, sin saber si se trata de una elipse o no, pues sin conocer la trayectoria. ¿Cierto? El otro ejemplo, entonces, movimiento elíptico. Así vamos un poquito más rápido. ¿Sí? Entonces, digamos, consideremos el movimiento de una partícula en el plano XY, de acuerdo, que se mueve por esta posición. ¿Sí? De acuerdo a R, vector de posición de tiempo igual a otra vez hablemos de un coseno de omega t, ya no dije R, sino A, coseno de omega t en la dirección I más B, seno de omega t en la dirección de J. Entonces, nos preguntamos por cuál es la trayectoria para un vector de posición así, que es la trayectoria que escribe la partícula, y calcular la velocidad, la aceleración, ¿cierto? Bueno, entonces, podemos ver rápidamente la trayectoria porque esto corresponde a X y todo esto corresponde a Y. Nos damos cuenta que si cogemos X al cuadrado y lo dividimos por A al cuadrado, ¿cierto? Y le sumamos Y al cuadrado dividido por B al cuadrado, esto nos da 1. Ahí se dan cuenta rápidamente. Entonces, esa es precisamente la ecuación analítica de la elipse.
¿cierto? De una elipse. Es la ecuación analítica de una elipse, ¿cierto? Una elipse de parámetros AB, ¿cierto? Meterme pues con más detalles de esto. Ustedes supongo que están un poco familiarizados con estas cónicas, ¿cierto? Entonces ahí vemos ahora que ya la velocidad no es perpendicular al desplazamiento. Bueno, si calculamos la velocidad, ¿cierto? Vea, el vector de posición ya no va a ser perpendicular. Mira que derivamos esto, nos da menos A omega, mire que sale omega, le da el coseno de seno, en la dirección de I, más B omega, coseno omega t en la dirección de J. Y claramente vemos que este producto escalar ya no nos da cero, ¿cierto? Este producto escalar entre la velocidad y el vector de posición, se dan cuenta ustedes que es omega por b al cuadrado menos a al cuadrado. Eso ya es distinto de cero porque se trata de una elipse. Estamos diciendo que A es distinto de B. Si A es igual a B, si A fuera igual a B, llegaríamos a una circunferencia, nuevamente, de radio A. Entonces ya no podemos decir que R es perpendicular a A, o que la velocidad ya no es perpendicular, perdón, ya no es paralelo. Como el caso de la circunferencia, que la velocidad ya no es paralela. Estamos diciendo que el punto escalar es distinto de cero, es decir, la velocidad, perdón, no paralela, perpendicular, como lo tenía ahora. La velocidad ya no es perpendicular a vector de posición, por lo tanto, no se trata de una circunferencia, ¿cierto? No es una circunferencia. Pues que hay, pero para saber exactamente la trayectoria es como acabamos de ver con la ecuación analítica, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, mira que la velocidad tangente, siempre hace tangente, vamos a dibujarlo por acá, en este punto, la velocidad va hacia allá, y R, miren el R, tiene esta dirección, vamos a traerlo acá, entonces el ángulo, trasladando puede ser, ese es el R, lo traslado, ¿cierto? Y vea este ángulo, vea, ya no es 90 grados. ¿En qué punto es 90 grados? Para poner los puntos, por acá, por acá, por acá, hay como 4 puntos donde ahí sí son perpendiculares, ¿cierto? Y si no hace cuenta, ¿cierto? Perdón, me faltó multiplicar acá, disculpe. Acá me tragué el seno, coseno, acá me tragué, acá me tragué, los razón están callados, aquí me faltó multiplicar por el coseno de omega t, seno de omega t. Pues, ahí en general es distinto de cero, ¿cierto? Bueno, no es perpendicular, es decir, más bien para decirlo mejor, para ciertos tiempos, ¿cierto? Miren ahí para qué tiempos ahí sería no perpendicular, ¿cierto? Por ejemplo, para t, miren, distinto, estos valores de 0, t igual a 0, pi sobre omega, ¿cierto? ¿Qué más? Pi sobre omega, 2pi sobre omega, también para 0, pi sobre omega que nos daría coseno, haría eso, para el otro lado. 2pi sobre omega coincide con 0, o sea, 2pi sobre omega es el mismo punto, ese no, es el mismo punto 0, ¿cierto? Y el otro es
pi sobre 2 omega. Y también 3 pi sobre 2 omega. Miren que están los 4 puntos ahí. Los 4 puntos que corresponden a eso que yo se mostré allá. Para estos puntos, para el tiempo distinto de eso, es igual. Entonces, para t igual a esos puntos, claramente, para 0, pi sobre omega, pi sobre 2 omega, solamente para 4 instantes de tiempo. Para esos 4 instantes de tiempo, así tenemos la velocidad perpendicular de posición. Bueno. Y pues calculen la aceleración. De manera que hicimos para el movimiento circular. Y esto es, demuestren que esto es menos omega al cuadrado por r. Vuelve a dar centrípeta. Entonces el centro, demuestren esto. Bueno, el otro movimiento, que vamos a ver es el movimiento cicloidal, ¿cierto? Ahora, nos preguntamos por el vector de posición de una cicloide. Es una trayectoria que se puede ver así. Miren una figurita de esta. Si lo puedo correr acá, que lo vean mejor. Es una rueda, es una circunferencia que rueda sobre un plano horizontal. Miren, esta línea horizontal sin deslizarse, y nos detenemos en mirar un punto. Entonces, señalamos un punto de esa circunferencia y miramos qué trayectoria describe ese punto al rodar la circunferencia. La curva que describe la llaman cicloide. Lo pueden estudiar en los libros de cálculo. Entonces podemos encontrar que, preguntamos por cuál sería el vector de posición de esa cicloide, o podemos dar de entrada y a partir de ahí obtener la velocidad, como queramos pues resolver, mirar esto. Entonces, vamos a ponerlo más pequeño. Yo lo pongo más pequeñito para que aquí me está saliendo. No me estorbe ahí. ¿Sí? Entonces, aquí pueden ver el dibujo. Acá. Miren. XY, entonces, llamo el plano XY de esa circunferencia que rueda. Miro acá. Y el tiempo, cuando el punto que vamos a describir en movimiento, el punto de esa rueda o circunferencia, está justo abajo, ¿cierto? Está abajo, en el punto más bajo. Ahí, por ese punto, trazamos un sistema de coordenadas. Disculpen. Ahí en ese punto, a ese instante de tiempo, cuando está abajo, vamos a ver si le puedo dibujar acá. Se me movió. ¿Qué quiero decir esto? Ya hay una figura. Entonces acá, así me la puso la circunferencia. Y acá, es bueno tener estos recursos acá didácticos. Por esto, en ese punto, más abajo, trazo una línea. Voy a ponerle otro colorcito. Así. Va a robar sobre esa línea azul. ¿Cierto? Y en ese instante de tiempo, justo ahí abajo, cuando está ahí, ubico el origen del sistema de coordenadas, ¿cierto?
Entonces, a este lo llamo Y y a este lo llamo X. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Vamos a ver el movimiento de este puntico de la circunferencia que está en rojo, ¿vale? Ahí. Estoy diciendo que en t igual a 0, justo ahí, cuando está en esa posición, lo llamo acción del cronómetro, lo llamo t igual a 0, empieza a contar el tiempo, y ahí la posición es R0 igual a 0, para X, para Y, ¿cierto? Estoy diciendo con esto que X vale 0 en ese instante y Y vale 0. Bueno, luego miramos, copiar, vamos a ponerla por acá más adelante. Ve que bueno. Y la pongo por aquí más adelante, digamos por ahí. Estoy aprendiendo. Ese puntico rojo ya va por acá, digamos, va por acá. ¿Ya? Entonces, esto está girando. Rueda sin deslizarse, en contacto permanente con la línea horizontal, sin resbalar. Y miramos, aquí miramos el centro de esta circunferencia, que es este. Ese centro se trasladó a este centro, a este punto. Esta velocidad, vamos a ver luego. Y vemos que este ángulo que forma ahora este punto rojito con la línea horizontal es este alfa, ¿cierto? Realmente el ángulo que barrió la circunferencia hasta esa posición, y desde acá, pues estamos viendo la línea vertical, es este ángulo que barrió. Ahí sí no me sirve. Ahí sí me dañó esto. Bueno, es este ángulo teta. Eso, ¿cierto? Entonces, vemos que teta más alfa y la figura, teta más alfa, ¿cierto? Es 3 medios de pi, ¿cierto? Como pueden ver, ¿cierto? Entonces, alfa va a ser 3 medios de pi menos teta, ¿cierto? Entonces, de ahí de la figura vemos cuál es la coordenada X de ese punto rojo en ese instante de tiempo, acá rojo, es un tiempo t mayor que 0. Entonces, esto es lo que yo llamo, X, este punto de acá, la coordenada X, ¿cierto? ¿De acuerdo? Esta es la coordenada X y obviamente esta es la coordenada Y. La altura de ese punto. Entonces nos preguntamos qué es X, qué es Y. ¿Sí? Ahí lo vemos de la figura. ¿Sí? Entonces miren que X va a ser la distancia entre estos dos puntos de contacto, o sea, entre este punto rojo y este de acá verde. Ese punto, la distancia entre esos, el punto rojo y el punto verde, es exactamente ese arco de circunferencia ese. ¿Sí lo ven? Devuélvase lentamente y verá que es lo que se ha extendido como esta, la línea azul sobre el eje X entre el punto rojo y el punto verde es igual a este arco de circunferencia entre el punto verde y el punto rojo sobre la rueda que estamos describiendo. ¿Sí lo ven? Entonces X va a ser entonces, esa distancia es ese arco de circunferencia más esta proyección sobre el eje horizontal de este vector de posición con respecto al centro. ¿Sí? O sea, va a ser el radio. Bueno, no he dicho cuál es el radio de esta circunferencia, llamémoslo A. ¿Sí? Va a ser entonces el radio por el coseno, ¿cierto? Por el coseno de alfa.
¿cierto? ¿De acuerdo? Y Y va a ser pues A, el radio, más esta componente perpendicular. O sea, A por el seno de alfa. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven? Ah, pero perdón, A más. Profe, ¿estos son los valores de X y Y en el segundo círculo? ¿Cómo otra vez? Esos son los valores de X y Y en el segundo círculo, ¿sí? O sea, Sí, después sí, de la posición inicial. sí, exacto. Estoy mirando la posición, sí, estoy mirando la posición de la partícula roja que está marcada en la rueda en el instante de tiempo t mayor que 0. ¿Sí? Esto es en un tiempo t mayor que 0. Justo ahí cuando está la segunda rueda. ¿Sí? Las coordenadas de ese punto rojo, acá arriba donde está el tiempo t, en rojo. La rueda sí. ¿Sí? Y miren que entonces coseno de alfa es coseno de 3 medios de pi menos teta. Y esto es menos seno de teta, ¿sí o no? De trigonometría, coseno de coseno, ¿cierto? Y el seno de alfa es el seno de 3 medios de pi menos teta, o sea, menos coseno de alfa, coseno de teta, ¿cierto? Bueno, reemplazamos, entonces nos da la ecuación, ¿cierto? Pero ahora, estamos diciendo que esa rueda, ahora la otra condición es, la rueda gira con rapidez uniforme. Supongamos que la circunferencia o la rueda, llamémoslo más rápidamente, la rueda gira con rapidez uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que el ángulo que barre ángulos iguales en tiempos iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que teta es directamente proporcional al tiempo. O sea, teta es la rapidez angular por el tiempo. ¿Cierto? Más un teta cero, pero empezó acá en cero, justo abajo. ¿Cierto? Mire teta cero, cuando el tiempo vale cero, el ángulo es cero, porque partió de acá abajo, ¿cierto? Estamos midiendo el ángulo con respecto a la línea vertical. Es por eso esta ecuación. Así de sencilla. Estoy diciendo que si rueda con rapidez uniforme, quiere decir que omega es una constante. Constante. Nuevamente tengo ahí una rapidez angular constante. ¿Cierto? Entonces reemplazo en X y la ecuación que resulta entonces es, bueno, ¿y qué vale S? Me faltó S. Y S, ahora voy a ponerlo por acá, S es lo que sabemos todos, el radio por teta está en radianes. El radio de la circunferencia por S es el arco de la circunferencia. Entonces reemplazo S, queda A por teta, o sea, A por omega T, más A coseno de alfa, o sea, menos A seno de omega T. Y Y es A menos A coseno de omega T. O sea que ya tengo el vector de posición en cualquier instante de tiempo. En función del tiempo, vamos a ponerlo a enfatizar, saco factor común A, ¿cierto? Que multiplica a omega T menos seno de omega T en la dirección de Y, en la componente X,
más A, factor común, 1 menos coseno de omega t en la dirección de J. ¿Sí? Ya entonces, podemos haber empezado entonces, suponga o considere, ¿cierto?, el movimiento de una partícula en el plano XY de acuerdo a este vector de posición. Podemos haber empezado ahí. Describa, ¿cierto?, la trayectoria de la partícula. Ya sabemos que se trata de una cicloide, o sea que cumple con estas dos ecuaciones. Esto define una cicloide. Y la trayectoria realmente que vemos que va a describir ese punto, esa que está aquí en rojo. Esta es la trayectoria de una cicloide, lo que está aquí en rojo. Lo que está describiendo ese punto, este punto fijo de una rueda que está girando, está rodando sobre un plano horizontal o sobre una línea recta, ¿cierto? Entonces ya con eso podemos también ver la ecuación analítica, ¿cierto?, de esto, y es, tome la componente x elevado al cuadrado, ¿cierto?, o x menos, podemos verla también de otra manera, cómo se mueve el centro de, ¿cierto?, que si tomamos por ejemplo x menos a omega t, vean por ejemplo otra cosa para que entiendan más, como otra manera de ver una ecuación analítica de esta cicloide, x menos a omega t, y le restamos entonces el primer término, ¿cierto? Esto es igual a menos a seno de omega t, y a y le restamos a, o sea, queda menos a coseno de omega t, elevamos al cuadrado, entonces queda x menos a omega al cuadrado, y sumamos más y menos a al cuadrado, miren que nos da es a al cuadrado, nos da la ecuación de una circunferencia. Entonces, la interpretación de una circunferencia cuyo coordenada x se mueve con velocidad constante, vean. O sea que está mostrando ahí es esta circunferencia que está girando con esa rapidez constante, y este es el punto, el centro. Recuerden que estos puntos son los centros de la circunferencia, este y este, y ese punto se está moviendo con una velocidad constante horizontal, ¿cierto? Ese es con una velocidad que se llama del centro geométrico, ¿cierto? Y esa velocidad solamente tiene componentes en la dirección y, o sea, es a omega t en i, ¿cierto? Porque aquí está diciendo que en y es constante, a es constante, ¿cierto? Velocidad y del centro, o sea, esto es x del centro de la, ¿cierto? Y está diciendo que y del centro es 0, perdón, la velocidad y punto, y x punto, y punto c es 0, porque y del centro es a, ¿cierto? Una constante, el radio, como muestra esta ecuación, ¿cierto? Sí, estoy diciendo que este centro, el centro de la circunferencia, tiene coordenadas, vamos a llamarlo C, centro, tiene coordenadas a omega t en x y a en y. ¿Cómo llamamos eso? X, vamos a llamarlo mejor con R, no Y, no sé, con R. R, posición del centro, ¿cierto? R del centro, ¿cierto? Integral a 0, está bien, ¿cierto? ¿Está bien así? Sí. Esa es la velocidad del centro. Entonces, mira que BC es el R del centro, el vector de posición del centro.
pero la derivada de eso con respecto al tiempo, ¿cierto? Y esto es a omega t i. A omega t i. ¿Cierto? Bueno, y ya para concluir, porque ya acabó la clase, pues ahí mirar, ya les dejo a ustedes que hagan, calculen la aceleración y podemos mirar, pues calcular ahora ustedes, miren que la aceleración, perdón, aquí me equivoqué, aquí desaparece el tiempo, disculpe, aquí desaparece el tiempo, la derivada de esto es sin el t, disculpe. Aquí no es el t, es a omega, a omega. Y aquí también está el tiempo, entonces a omega. Estoy diciendo que x es esto es xc, y esto es yc. Entonces BC es una constante, ahí estamos claramente que B se mueve con velocidad, el centro geométrico se mueve con velocidad constante, ¿cierto? Bueno, eso sería como, o sea, que el centro de, y ya mirar, por ejemplo, qué pasa cuando el tiempo es cierto valor, mirar que, por ejemplo, si trazamos acá, pues a ver si lo puedo hacer rápido, o sea, es que esta clase no rinde, ¿no? No rinde, no sé. Miramos acá, uno pudiera hablar de muchas cosas. Una circunferencia. Eso. Podemos copiarla. Pegarla acá. Y otra, pegarla acá. La pones abajo. Y podemos mirar tiempos distintos. Por ejemplo, aquí, este es el tiempo con la partícula estaba acá abajo, ¿cierto? Ahí empezó el tiempo t igual a 0. Y en otro tiempo cuando estaba por acá, justo acá. El tiempo igual a pi sobre 2 omega, ¿cierto? Porque es cuando barrió pi medio, ¿cierto? El ángulo, ¿cierto? Este es pi medio, por eso puse eso. Y este de arriba, cuando t vale pi sobre omega, el tiempo es pi sobre omega, ¿cierto? Miren ahí la velocidad en cada punto, calculen la velocidad en cada punto, ¿cierto? Aquí se dan cuenta que en t igual a 0 la velocidad vale 0, demuestren que aquí la velocidad vale 0, ¿cierto? Ahora demuestren que para este tiempo, miren ahí después del vector de posición de esta cicloide, ¿cierto? Vean que la velocidad, demuestren que la velocidad, o verifiquen, es a omega por i más j. O sea, es un vector como que viene así, voy a poner aquí en verde. Entonces ve, la velocidad de la partícula. No es tangente a la rueda, es tangente a la cicloide, ¿cierto? Y acá arriba va a ser así. Por eso voy a sacar un poco este dibujo, va a ser, este vector va a ser acá así. Esta velocidad, verifiquen que es demuestren que dos veces la velocidad del centro geométrico. O sea que acá dijimos que eso se mueve con velocidad v, que es a omega, ¿cierto? Justo el puntico de arriba, cuando el tiempo es pi sobre omega, la velocidad de la partícula es el doble de la velocidad del centro geométrico. También lo ven ahí de la ecuación, esta que tengo acá, ¿cierto? De acá
Pues ahí no derivé, me faltó derivar, obviamente, tarea, ¿cierto? Terminen ustedes, obtener la velocidad de esta cicloide, ¿cierto? Terminen ustedes ahí. Es derivar esta expresión vector de posición y miran, y con esa forma de la velocidad obtiene estas velocidades para estos instantes de tiempo. Tengo ahí, ¿cierto? Bueno, ahí dejamos. Entonces, dejamos ahí la clase. Tengo una clase enseguida, si no hablaríamos más. Nos vemos. Feliz fin de semana. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao. Estén bien. Chao, profe, gracias.